Pero bueno, es un placer estar aquí con todos vosotros porque os vamos a hablar de un cambio en uno de nuestros programas más emblemáticos, que es el MIP, y que además posiblemente va a iniciar un cambio en todo lo que es ISDI. Yo creo que me conocéis muchos y aunque hoy vamos a hablar de ISDI, simplemente me represento por si no me conocéis. Mi nombre es Javier Rodríguez Zapatero, soy el presidente del grupo Digitalent y también de ISDI. Y bueno, he estado mucho tiempo de mi carrera profesional ligado al mundo digital y tecnológico. Fui director general de Yahoo para España, Portugal y Oriente Medio durante 9 años, desde 2008 hasta el 2017. Y previamente estuve también pues, en Yahoo España y en Yahoo Europa, compañía que algunos todavía recuerdan y que a mí pues, me inició en esto que fue el mundo digital y el mundo de Internet, ¿no? Entonces, tuve la suerte de aprender de dos grandes compañías para fundar ISDI y luego también ampliar el espectro educativo que tenemos como grupo, que tengo la suerte y el honor de presidir. ISDI, de hecho, es parte de un grupo más grande en el que hay otras 4 escuelas de negocio, que algunas son además centros universitarios y otra escuela de formación profesional en el ámbito tecnológico. Pero bueno, hoy estoy aquí para hablar de ISDI y estoy aquí para hablar de ISDI, pero desde el punto de vista global y general. Y lo primero que me gustaría compartir con vosotros es algo que posiblemente no es nuevo. Y es que yo creo que ya todos conocéis que el mundo está cambiando y que posiblemente es esta última y reciente época la que más cambios está provocando. Y son cambios que no solo afectan a vuestro día a día, sino que afectan al mundo entero. Y bueno, yo creo que no se escapa a nadie que es un mundo en el que los centros de poder mundial están cambiando. Estados Unidos entra en una nueva era. Ya sabéis que, bueno, con Trump se está provocando una nueva situación en torno al comercio exterior y quizás muy ligado al hecho de que China está enfrente con una propuesta de valor muy distinta y Estados Unidos está buscando recuperar esa capacidad que tenían antaño de producir y de ser prácticamente independientes, cosa que ahora pues parece imposible. Aparecen otros jugadores como Rusia, como India, como Brasil, que cada vez tienen más que decir. En un mundo que además tampoco nos escapa a todos que el nivel de conflictos bélicos es cada vez mayor. Aquello de que yo acabo con la guerra de Ucrania en 2 días, pudimos escuchar previo a la victoria de Trump, pues parece que después ya de unos cuantos meses nos hemos dado cuenta que acabar con un conflicto bélico de este nivel no es tan fácil y a esos conflictos se nos están uniendo muchos más, como estáis viendo, con pues lo que está ocurriendo con Irán y el ataque que ha habido reciente de Israel y de Estados Unidos, pero es que hay muchos más conflictos que surgen cada vez más en diferentes partes del mundo. Y a eso hay que unir quizás un cambio de paradigma, el hecho de que un mundo que parecía que iba a ser global y que la globalidad iba a ser el axioma que nos iba a llevar a todos a seguir creciendo, pues resulta que ahora surge otro manta y es el hecho de que la dependencia del mundo no va a ser algo que nos permita seguir creciendo y ahora parece evidente que muchas regiones mundiales, y hablo de Europa más concretamente, se están dando cuenta de que necesitan cierta independencia industrial y cierta independencia tecnológica. Y eso me permite entrar en el último punto de esta slide, y es el hecho de que la tecnología se convierte en el nuevo mantra de la industrialización. La nueva industrialización va de mano de la tecnología y obviamente el zarpazo que dio la IA hace 2 años y medio cuando apareció ChatGPT nos hizo darnos cuenta de que surgía una nueva manera de generar valor y esa manera de generar valor se llama inteligencia artificial y además todo el modelo económico que hay alrededor de la inteligencia artificial, que se desconocía hace solo 3 años, pues ahora cobra una importancia brutal. Y os hablo, obviamente, de la importancia que tienen los semiconductores, porque son claves para desarrollar la programación que hoy es necesaria para poder
llevar a cabo los nuevos algoritmos o los Large Language Models que seguramente conocéis, que se están desarrollando en este momento. La ciberseguridad es clave porque la inteligencia artificial da más potencia a la ciberseguridad y los estados se ven amenazados por el hecho de que ya el peligro no está posiblemente en los cañones, sino que el peligro puede estar en el hecho de que cualquier ataque puede estar perfectamente y quirúrgicamente dirigido hacia una sola persona. No quiero entrar en esto porque estamos en una escuela de negocio, no en una escuela de organización bélica, y obviamente la siguiente fase es el espacio, que cada vez tiene más importancia. Y os cuento esto ¿por qué? Porque la combinación de todos estos factores tecnológicos, hay quien piensa que los próximos 30 años pueden hacer que el mundo, en su globalidad, sea capaz de multiplicar por 10 el PIB mundial. Esto es algo que no ha tenido precedentes jamás en la historia de la economía. Para que os hagáis una idea, en los últimos 20 años, más bien 30, en los últimos 25 o 30 años hemos sido capaces de multiplicar el PIB mundial por 2, y obviamente ahí ha tenido mucho que decir China, pero cuando los expertos que analizan el futuro de este nuevo estado que tenemos en lo tecnológico se atreven a predecir que podríamos incluso tener 10 veces más de PIB, la promesa de riqueza es muy alta. Y en esto quiero centrarme porque cuando la promesa de riqueza es muy alta, obviamente todos, Estados Unidos, China, Europa, países emergentes, vamos a estar peleando por llevarnos una porción de ese pastel lo más grande posible. Y obviamente el resto de seres humanos intentaremos también de alguna manera cabalgar sobre esta nueva ola que es una promesa de valor económico. Hoy no tengo tiempo de hablar sobre qué sistema de gobernanza es el ideal para que haya un reparto de oportunidades en esta nueva ola de crecimiento económico. Pero bueno, de alguna manera lo que está ocurriendo es que antes se hablaba mucho de geopolítica y la geopolítica venía condicionada por la geoeconomía, y resulta que ahora la geoeconomía viene condicionada por la geotecnología. Entender de tecnología y entender de los movimientos y las fluctuaciones que el desarrollo tecnológico futuro que se nos presenta y que está sobre nosotros, entender sobre esto es absolutamente clave. ¿Por qué? Porque en el mundo posiblemente ha habido 4 revoluciones industriales, y una revolución industrial significa que hay un cambio en la manera en la que los procesos de producción se llevan a cabo y que por tanto se generan muchas eficiencias y que por tanto cambia la geopolítica, cambia la geografía en este caso, y han cambiado muchas cosas con las revoluciones del vapor, de la electricidad, de la automoción, del petróleo, y cambió mucho con la revolución de Internet que surgió prácticamente en el año 95 y que yo particularmente me atrevo a dar por terminada. Y me atrevo a dar por terminada, y esta es la 4ª revolución industrial, la digital, simple y llanamente analizando qué ha pasado desde el punto de vista económico. Mirad, la revolución digital, la 4ª, la que terminó hace un par de meses, es una revolución que estuvo liderada por Estados Unidos y además por sus grandes compañías. Ahí no aparece una que se llama Nvidia y que si leéis la prensa sabréis que hoy por hoy es la compañía más valiosa del mundo. Os estoy hablando de 4 trillones de valoración. Eso es solo en Nvidia, que es la compañía que fabrica los microchips que se utilizan para desarrollar toda la programación y el poder de computación que hay detrás en inteligencia artificial. Pero fijaos en estos datos. Yo a ver si puedo pintar aquí, que creo que no puedo pintar aquí. Pero no sé si veis mi flecha, pero ahí lo que tenéis es la evolución en la capitalización bursátil, es decir, en lo que valen compañías como Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet y Facebook, que ahora se llama Meta, ¿cuánto han crecido en valor? Y lo que veis ahí es que en 5 años, del año 2014, que fue cuando empezaron a aparecer fuertemente desde el punto de vista económico, hasta el año 2019, estas compañías básicamente fueron capaces de multiplicar por 3, 4 o incluso 5 su valor en bolsa. Si nos vamos a la fecha de hoy, que son 5 años después, fijaos que Microsoft ha sido capaz de multiplicar por 3,7 el valor de una compañía que ya era altísimo. Apple lo ha multiplicado por 3, Amazon lo ha multiplicado por casi 3,
Google lo ha multiplicado por casi 3 y Facebook lo ha multiplicado por más de 3. Mensaje muy claro que quiero pasaros es: jamás ha habido tanta concentración de riqueza en tan poca gente en tan poco tiempo. Y lo que me atrevo a decir, y la prueba está en que Nvidia hoy ya vale 4 trillones, me atrevo a decir que no todas estas compañías van a estar en la siguiente fiesta, en la quinta revolución industrial, algunas sí, otras no, pero que hay un nuevo juego en el que China toma un papel preponderante muy importante para lo que va a ser el desarrollo de esta quinta revolución industrial que, como veis ahí, viene presidida y viene dirigida por la inteligencia artificial. Estas son palabras del CEO de Alphabet, que básicamente lo que dice es: mirad, no ha habido una tecnología tan impactante para el cambio de la humanidad y para la evolución de la humanidad desde la invención del fuego. Y el fuego fue muy importante porque su utilización democratizada para todos los seres humanos nos permitió desarrollar algo muy importante, que son nuestras capacidades neuronales, nuestra inteligencia y la capacidad de convertirnos en seres gregarios que al final acabamos dominando el mundo. Lo que muchos de estos gurús tecnológicos están diciendo es que vamos a entrar en un momento en el que por primera vez el ser humano que conocemos, y tal y como lo conocemos, va a cambiar de forma, de morfología y de manera de pensar, hasta tal punto de que se puede hacer mucho más inteligente con la IA. Si vemos lo que está pasando aquí, porque es apasionante, es que jamás en la historia de la humanidad y de las revoluciones tecnológicas la curva de crecimiento ha sido tan exponencial y tan vertical. Y lo que ocurre siempre cuando viene una nueva tecnología y empieza a desarrollarse, y ocurrió con Internet, el ser humano, la persona, tiende a querer estar cerca de esa curva de crecimiento y luego aparece, obviamente, las empresas que están más preparadas y que buscan también acercarse a esta nueva revolución tecnológica. Lo que quiero decir con esto es que esas líneas antes eran más fácilmente juntables, ahora son más difíciles porque el nivel de innovación que estamos viviendo es algo sin precedentes. Y esto es algo que a mí, como presidente de un grupo educativo, me ocupa y me preocupa, porque a mí lo que me gustaría es acercar la línea esa negra a la línea azul para que las organizaciones estén preparadas mucho antes, y esto se consigue a través de las personas y de la preparación de personas. Una organización que tiene a personas preparadas entendiendo la inteligencia artificial, entendiendo el negocio y entendiendo cómo el ser humano puede aportar, es una organización que va a crecer muchísimo más rápido. Y bueno, parece evidente que esto está aquí, está para quedarse, que vamos a estar dominados por la IA, y obviamente los agoreros dicen: uy, esto es un problema porque va a surgir un nuevo entorno en el que los trabajos prácticamente no se conocen, son nuevos, y estamos viéndolo en España. Se están dejando de cubrir este año 250.000 puestos de trabajo relacionados con perfiles tecnológicos, porque sencilla y llanamente la velocidad a la que se demandan nuevas habilidades no es la velocidad a la que el sistema educativo o el sistema de formación de empresas está acostumbrado. Y los muy agoreros dicen: oye, que se van a destruir 85 millones de puestos de trabajo en el mundo civilizado, pero lo que poca gente dice, y es lo que muchos creemos, es que va a haber muchos más puestos de trabajo, o mejor dicho, muchas más nuevas skills, habilidades, que van a ser necesarias, y que aquellos seres humanos, y hoy le estoy hablando a seres humanos, que estén dispuestos a aprender, van a conseguir subirse y estar en el carro de los 130 millones de puestos en lugar de los 85 millones de puestos de trabajo que se destruyen. Si hay algo que a mí me preocupa, es esto. Si hay algo que a ISDI le preocupa, es esto. Es cómo ayudar a los individuos para que los individuos ayuden a las organizaciones o a sus propias inquietudes empresariales, para que la sociedad avance más deprisa. Porque si se van a multiplicar por 10 las capacidades de generar valor económico, a mí me gustaría que la sociedad que tengo cerca fuese capaz de hacerlo. Y mirad, en ISDI lo vemos de una manera muy clara. Y esto es lo que va a formar parte del MIP, nuevo MIP, que ahora os van a contar. En ISDI tenemos muy claro que hay que conocer el negocio. Somos una escuela de negocio de la era de la inteligencia artificial, pero nos gusta entender el negocio, y nos gusta entender el negocio y cómo la tecnología es capaz de cambiar y de dar nueva forma a cómo hay que hacer negocio.
La tecnología cambia la manera en la que nosotros demandamos los productos, demandamos los servicios, y eso obliga a las compañías a redimensionar su modelo de negocio, a entregar valor de manera distinta. Por eso hay que entender el negocio, hay que entender la tecnología como palanca, como facilitador de cambio, que forma parte también del propio modelo de negocio. Y claro, hace 2 años nos surge ahora algo que convierte a la tecnología en un arma muchísimo más poderosa, que se llama inteligencia artificial. Y es aquí donde posiblemente yo estoy viviendo el momento más emocionante que he vivido en mi época profesional, porque creo que aquellos que seamos, y me incluye porque lo voy a intentar, seamos capaces de entender negocio, tecnología e inteligencia artificial, vamos a ser capaces de estar en aquel lado de la raya en el que se genera valor. Y esto es muy importante, porque además os voy a decir una cosa: en este mundo de inteligencia artificial, la ley de Moore, que lo único que dice es que los costes de producir información o computación van a reducirse cada 18 meses a la mitad, aquí se va a reducir cada 18 meses más de 10 veces, exponencialmente. Y eso implica que la tecnología va a tener un grado de democratización altísimo, es decir, que en muy poco tiempo muchos vamos a poder acceder a esta tecnología. La única barrera de entrada vais a ser vosotros, las personas. Y aquí es donde ISDI quiere cerrar el círculo, entendiendo el negocio y cómo la tecnología afecta a ese negocio y cómo la inteligencia artificial revoluciona todo el panorama. Al final, la diferencia está en las personas. Y en ISDI, y en concreto en el MIP, que siempre es el programa puntero que está realizando los cambios y los principales motores de innovación de ISDI, lo que pensamos es que las personas están en el centro. No hay ningún momento en la historia de la humanidad en el que el humanismo sea más necesario, y vamos a dotar de humanismo a todo lo que hacemos, pero con la comprensión de la tecnología y de esta nueva inteligencia artificial que nos va a cambiar a todos. Esto va de personas, esto va de vosotros, esto no va de tecnología, aunque hay que abrazarla y hay que entenderla. Así que, como veis ahí, toca aprender de nuevo, y esta es mi frase favorita, porque tengo 56 años y siento que tengo que aprender de nuevo todos los días. Y si algún día os unís a ISDI y os unís a un programa como el MIP, lo único que os puedo prometer es que os vamos a ayudar a sentiros jóvenes eternamente, porque la juventud es algo que solo se consigue cuando eres curioso. Y cuanto más curioso o más curiosa eres, más ganas de aprender. Cuanto más ganas de aprender, más crece tu curiosidad, y cuando esto ocurre, más joven te vuelves. Y esta es la promesa que tengo para todos. Vais a ser jóvenes, aunque sobradamente preparados, aunque tengáis 30, 40 o 50 años. Muchísimas gracias, y paso la palabra a Alberto Sánchez, que es el director del MIB. Y dejo de compartir, Alberto, para que tú puedas seguir. Muchas gracias, Javier. Dame un segundo, comparto la pantalla. Vale, me presento brevemente. Soy Alberto Sánchez, soy director del MIP hace ya un par de años, exalumno del MIP, lo cual dio un giro completamente a mi carrera profesional en otra era de transformación diferente que está cerrando, pero sin duda me ayudó a entender el contexto de una forma completamente diferente, más profunda, y a poder transformar mi carrera profesional. Vengo del mundo de la consultoría, he estado casi 15 años en diferentes empresas del sector, los últimos 6 en McKinsey, Associate Partner, principalmente ayudando a empresas en sus diferentes programas de transformación, tanto de tecnología como los últimos momentos de inteligencia artificial. Entonces, lo que quiero comentaros, hilando con el discurso de Javier, si alguna vez habéis pasado por ISDI habréis visto este cartel, ¿no? No estamos en una época de cambio. La profundidad de los cambios es tan grande que estamos en un cambio de época, y tened muy claro que esta es la época es la época de la IA. Entendemos la IA no solo como una herramienta de habilitación de valor, de innovación. Para nosotros desde ISDI es un nuevo lenguaje de negocio. Es la nueva forma en la que las organizaciones y personas, junto con la tecnología, están generando formas de sacar valor
de los diferentes negocios con los que antes no habíamos podido soñar, ¿no? A nivel de capacidad, de innovación, de explotación de los datos, de algoritmia, de eficiencias. Entonces entendemos que el momento no es ayer ni mañana, el momento es ahora, porque nuestra idea en ISDI no es adaptar a la gente al mundo de la IA, es preparar a la gente para que lidere este cambio de época. Por eso en el NIP, en este relanzamiento que estamos haciendo, somos el primer MBA ejecutivo donde no solo aprendes sobre inteligencia artificial. La idea es que la construyas, que arremangues y que puedas aprender realmente cómo se hace esto, de qué va todo esto. Que puedas crear, como os contaremos más adelante, vuestro propio agente de inteligencia artificial desde el día uno. De forma que no queremos que habléis de ella. Lo que queremos es que paséis a liderarla en los diferentes ámbitos, tanto en el ámbito de vuestra organización como en el ámbito del emprendimiento. Queremos que paséis a ser los líderes de esta nueva revolución. ¿Cómo lo hacemos? ¿O qué se va a aprender en este nuevo MIP? Hay 5 áreas clave para poder liderar estos negocios en la nueva era de la IA y muy alineadas con lo que estaba comentando antes Javier. En un primer momento vais a aprender estrategia y visión de negocio, una visión completa de cómo está funcionando el mundo de los negocios a día de hoy, para la generación de valor mediante productos y servicios en esta era de la IA, cómo funcionan las finanzas de los negocios por dentro en la era de la IA y, en definitiva, cómo definir una estrategia para ser competitivo en esta nueva era. Segundo, uno de los principales pilares, la tecnología. Cómo dominar esa integración de tecnologías emergentes, tecnologías asociadas con la inteligencia artificial, aplicadas al negocio de una forma sencilla, entendible, pero que os permita estar por encima de la vanguardia, de entendimiento de qué tecnologías son las que están ahora ayudando en la habilitación de inteligencia artificial y en la habilitación escalada de los nuevos negocios en esta era. Tercer bloque, súper importante, datos e inteligencia artificial. No hay inteligencia artificial sin datos, ni a día de hoy datos sin inteligencia artificial en nuestra nueva era que estamos planteando. Entonces, lo que queremos contaros aquí, queremos prepararos en el uso de los datos, tanto de forma estratégica como de forma analítica, para que habiliten la IA y que os puedan ayudar a tomar mejores decisiones estratégicas en esta nueva era. Cuarto bloque, el negocio y los nuevos modelos de go-to-market en la era de la IA. Cómo podéis diseñar y escalar una estrategia para llevar un producto o un servicio al mercado, cómo comunicar con los clientes, cómo hacer marketing efectivo en la era de la IA, cómo funcionan los nuevos modelos de venta, B2C, B2B, y cuál es una estrategia de canal adecuada en estos nuevos tiempos. Y por último, muy importante también, la quinta pata, las personas. Todo esto ocurre dentro de ámbito de diferentes organizaciones, tanto negocios como organizaciones públicas o organizaciones que no van orientadas al beneficio, ¿no? ONGs o social, con ámbito social. Al final, todos estos cambios están apoyados en las personas. La gente que implementa y opera la tecnología, los elementos principales son personas. Los elementos que están gestionando, gobernando el dato y dándole un sentido estratégico son las personas, ¿no? Igual con las estrategias de go-to-market. En esencia, no hay cambio si no habilitamos el cambio de las personas. Por eso es una parte también muy fundamental de cómo hemos rediseñado este nuevo programa. Cómo funciona este cambio organizativo en la era de la IA, tanto a nivel de talento, de cultura, de organización y de pensamiento crítico. Una de las habilidades clave para poder gobernar y dominar la IA. ¿Vale? ¿Cómo lo vas a aprender? Pues sencillo, es una experiencia práctica, personalizada e inmersiva, con 6 pilares principales. Primero, clases en vivo, ¿vale? Más de 100 líderes que vienen de estar ejecutando todo esto que os hemos contado en sus organizaciones actuales. Organizaciones como Google, Amazon, Microsoft, McKinsey, Cabify, Telefónica y muchísimas otras. En ISDI no enseñamos teoría, en ISDI venimos a contaros lo que ya está funcionando y os lo viene a contar quién lo está haciendo en el mercado. Segundo, todo esto no es solo teórico, hay una parte importante de aprender y hay una parte muy importante también de aplicar. Y esto está en el corazón de ISDI, en el corazón del MIP. Proyecto Troncal, el proyecto donde todo lo que vais a aprender durante las clases del año lo vais a aplicar en un proyecto de transformación habilitado con IA en una empresa real. Empresas que han participado otros años han sido empresas como Repsol, ING, Leroy Merlin,
Vodafone, diferentes tamaños, sectores, modelos de negocio, pero en esencia escoger algo que ya existe, poder entenderlo y poder aplicar todo lo que vais a aprender aquí. Por tanto, no solo vais a aprender escuchando, vais a aprender haciendo, que es como entendemos que es la forma adecuada en ISTE. Tercero, personalizando la formación con una especialización. Para la gente que quiera profundizar más allá, el temario es muy amplio, muy coherente, tiene sentido, pero hay gente que quiere profundizar todavía más allá. Temas más hands-on de inteligencia artificial, de growth marketing o de emprendimiento. Tenéis la posibilidad después, durante 2 meses en el programa, de especializaros, también con profesionales maravillosos en cada una de las 3 especialidades en esta área que más os interese. Poder sacarle más profundidad todavía a los contenidos. Cuarto, y es una de las novedades principales de este año, creando vuestro propio agente de IA desde el día 1, que os ayudará y os acompañará como tutor del programa, acelerará los aprendizajes, os permitirá implementar esos aprendizajes en ese proyecto troncal y además podéis aplicarlo después a vuestra vida profesional. Esto no va a ser algo solo académico, va a ser algo muy práctico, también desde el día 1, donde le vais a sacar mucho valor, mucho más allá de la experiencia ISDI. Quinto, mediante mesas redondas y eventos de networking. 100 profesores también os van a traer muchas perspectivas, pero queremos traeros más. Con cierta frecuencia, una vez al mes, cada mes y medio. Nos gusta organizar ciertas mesas redondas en torno a ciertas temáticas industriales o sectoriales, donde vienen expertos, líderes, directivos de diferentes organizaciones, de diferentes tamaños, a hablar sin pelos en la lengua de lo que está ocurriendo y no solo eso, a participar de forma interactiva, de forma que vosotros seréis también quienes co-creéis con nosotros esa sesión con vuestras preguntas y con la posibilidad también de abrir espacios de networking para que os podáis acercar y generar contactos profesionales en diferentes industrias que os interesen. Definitiva, como os decía, en el MIT no vienes a escuchar, no vienes a recibir, vienes también a aplicar, vienes a entender cosas, a ver conceptos, a estar incómodo con nuevos puntos de vista, a retarte y sobre todo a aplicar todo eso de forma real. Entonces, en esencia, el MIP es para ti en 3 situaciones principales. Si por un lado sientes que el mundo se está moviendo muy, muy rápido, mucho más rápido que tu carrera en algunas ocasiones, y no quieres quedarte tirando desde la barrera. Asumes la responsabilidad de dar ese salto, de capacitarte y de ser un actor que va a estar liderando esta nueva era de la IA. Es para ti si tienes cierta experiencia en determinados sectores, más o menos, pero estás buscando algo que te rete de verdad, que te saque de tu zona de confort. No otro título, sino una transformación real a nivel de conocimientos y a nivel de experiencia personal. Y también es para ti si no solo quieres aprender las tendencias de la IA, si no solo quieres aprender las últimas herramientas, las últimas novedades, los últimos prompts de ChatGPT, sino si quieres dominar la IA y entender cómo aplicarla en tu día a día y aplicarla a escala en tu organización, en tu proyecto de emprendimiento. Y simplemente dejaros algunos testimonios, ¿no? Estos 3 alumnos, Ana, Mariana y Sebastián, son alumnos de la edición que ha terminado ahora. Estamos hace poco haciendo una graduación fantástica aquí, un evento muy, muy bonito y muy, muy familiar, como todos los de ISDI, porque al final la comunidad es una parte muy, muy importante, el sentimiento de pertenencia. Tenemos casos muy diferentes, ¿no? El caso de Ana, que está en BVA, con la capacitación y el programa de MIP tuvo la oportunidad de empezar a liderar equipos internacionales dentro de su compañía, con nuevas metodologías de trabajo y con toda la experiencia también de transformación personal que vivió en la aplicación de su proyecto troncal aquí, ¿no? O tenemos a Mariana, que está trabajando desde hace poco en Amazon Web Services y que el MIP fue diferencial a la hora de prepararla en parte de su proceso de entrevistas y darle el pensamiento crítico para poder abordarlas, ¿no? con seguridad. O el caso de Sebastián, que de nuevo pasó de un pequeño proyecto local en su consultora a tener un proyecto con impacto global debido a toda la visión de conjunto y a las capacidades que adquirió dentro del programa. En definitiva, no nos estamos contando aquí eh, algo que no esté aplicado, sino los propios alumnos, y estaremos encantados de conectaros y daros visibilidad con cualquier exalumno, porque la experiencia de transformación después de pasar por el programa es real y bastante, bastante profunda, mucho más de lo que la gente espera, incluso al inicio del programa. Y ahora os dejo paso con Javier, que os va a hablar de la parte nueva de los agentes.
Muy buenas tardes. Nada, encantado de estar aquí esta tarde con vosotros porque yo también soy MIBer, hice el MIB, soy MIB 13 y la verdad es que comparto toda esa experiencia de cambio que te aporta el MIB y bueno, pues cómo cambia tu forma de pensar, tu forma de ver la vida, no solo el trabajo muchas veces y esa curiosidad que genera. De hecho, a mí me generó tanta curiosidad que cuando vi aparecer la inteligencia artificial generativa, la que estamos utilizando mayoritariamente hoy, la que vemos más con esos agentes, pues la verdad es que, bueno, no duden en subirme al carro y desde entonces, pues la verdad es que la IA forma parte importante de mi día a día y de cómo está cambiando y de la velocidad a la que nos está cambiando las personas, las organizaciones y de la forma que está empezando a cambiar el mundo, porque esto ya no es un futuro, es un presente, pero lo va a cambiar con muchísima más profundidad, ¿no? Entonces, bueno, pues me presento. Actualmente soy senior manager en Deloitte, pero bueno, tengo una trayectoria donde he estado pues en varias empresas del sector nacional, como sobre todo como CIO, y bueno, pues ahora tengo la oportunidad de coordinar este nuevo módulo de agentes que supone no enseñar solo IA, sino integrar la IA en este máster de negocio digital, ¿no? Que es el MIP. Entonces, bueno, pues vamos a hablar un poquito sobre lo que es la IA hoy en día aplicada precisamente al MIP, ¿no? Porque se habla mucho de ella, se está empezando a hablar mucho los agentes hace un año y medio más o menos que empezamos a oír hablar activamente de los agentes y últimamente también ha aparecido el término que es la nueva IA agéntica, ¿no? Que es cuando le damos más capacidades a la IA, pero hay mucho marketing, hay mucha realidad y a mí, pues bueno, creo que era necesario primero asentar un poquito de cuando estamos hablando de agentes, de qué estamos hablando y luego cómo lo vamos a aplicar en el MIP, ¿no? O sea, si vemos el término de agente de inteligencia artificial, pues hace un año era un término que prácticamente ni aparecía. No le ha alargado más allá de un año. Esto es Google Trends, que nos dice que está buscando la gente o qué relevancia tienen las búsquedas. Y tanto en español como en inglés, pues vemos que bueno, pues tiene una tendencia claramente al alza. Supongo que este bajón de aquí es fruto del verano y que la gente busca más la playa que los agentes de inteligencia artificial, pero sin lugar a dudas es la forma en la que la inteligencia artificial se está desplegando, ¿no? Y quería compartir con vosotros una definición, pero no he encontrado ninguna que me guste. Entonces, esta es la que yo utilizo en mis clases. Y me vais a permitir que os la lea, es un poquito formal, luego la vamos a desgranar para asegurarnos que todos estamos hablando de lo mismo, ¿no? Un agente de inteligencia artificial, sobre todo generativa, es un sistema digital, por supuesto la tecnología, que opera bajo un ciclo de ejecución y control. Es decir, no es algo que está solo, sino tiene que ejecutar y está controlado y que persigue un objetivo claro, es una misión. A un agente le pedimos algo, ¿no? Que utiliza un motor generativo, de acuerdo, que normalmente es un LLM, es uno de estos motores, uno de estos lenguajes de inteligencia artificial, que le permite comprender su entorno, acceder a datos, ya sea bases de datos, conocimientos relevantes, diseñar de una forma autónoma un plan de trabajo y que con herramientas va a interactuar, no solo procesar información, sino que va a ejecutar tareas y va a crear algo finalmente. ¿De acuerdo? Esto dicho así, que es por ahora no he conseguido encontrar una mejor definición, vamos a verlo un poquito desgranado para entender qué realmente es un agente y qué no es un agente, ¿no? Entonces, un agente es aquel módulo de inteligencia artificial que tiene una tarea misión. No solo que nos está respondiendo a preguntas, ¿no? Cuando entramos a ChatGPT, pues le podemos preguntar, le podemos decir que nos redacte un correo, pero un agente tiene una tarea, tiene una misión, le damos un objetivo, ¿no? Funciona con un motor de inteligencia artificial generativa. Si la inteligencia artificial generativa no hubiera avanzado lo que ha avanzado, no podríamos tener agentes. Por lo tanto, es un componente esencial, ¿no? De los agentes. Tiene un plan de acción. De hecho, el plan de acción normalmente lo desarrolla el motor de IA generativa. Es decir, cuando le damos esa misión, ese motor de IA generativa es capaz de hacer un plan, es decir, de desgranar esa acción en diferentes tareas más pequeñas, más modulares, que va a poder ir abordando una a una, ¿no? Va a basarse en datos, ¿no? Como decía Alberto, los datos, sin datos no tendríamos inteligencia artificial, ya sea datos o lo que podemos llamar bases de conocimiento, ¿no? Que son esa información con la que vamos a alimentar a la gente para que la gente pues planifique, tome decisiones, bueno, no se invente, ¿no? Cosas. Otro aspecto fundamental de los agentes de inteligencia artificial es que van a tener acceso a herramientas. Por ejemplo, la más básica es la navegación por Internet.
Cualquier agente normalmente de inteligencia artificial lo que hace es navegar por Internet para completar aquella información, o buscar en el correo electrónico, o ser capaz de buscar en documentos, o llamar a una API. Una API me refiero, pues, por ejemplo, si necesitar acceder a un mapa, pues Google Maps tiene una API que es como le daría esa información no a una persona, sino a un ordenador, en este caso a un agente de inteligencia artificial, ¿no? Y finalmente dispone de algo, de un orquestador, de algo que controla el proceso. Es decir, es un proceso que se inicia en un determinado momento y que finaliza en un determinado momento, ya sea porque se ha programado para una hora, de acuerdo, porque le hemos dado una serie de fases, porque tiene que llamar a otros agentes. Entonces, estos son los componentes que para mí, o sea, cualquier elemento de inteligencia artificial que no tenga estos componentes no sería un agente, y si los tiene, pues ya es un agente. Pero si lo queremos ver de otra forma, para entender y la diferencia que tenemos con los ChatGPTs, digamos, que conocemos, están los asistentes de IA, los primeros chatbots, los primeros chats. ChatGPT es un asistente de IA. Nosotros le hacemos una pregunta y nos responde. Sus capacidades, aunque son altas, respondiendo nos utiliza una parte pequeña y tiene un grado pequeño de autonomía. O sea, su autonomía que tiene a priori es respondernos a la pregunta que nos ha hecho, ¿no? Cuando vemos ya otros niveles de autonomía, estamos viendo lo que son las automatizaciones de IA. Hoy en día, entre las automatizaciones de IA y los agentes, hay una cierta nebulosa. Hay gente que le llama agentes automatizaciones. Bueno, para mí es una frontera difusa, pero que está ahí, porque realmente el agente de IA es cuando sus capacidades y su autonomía, ¿de acuerdo?, ya están a un determinado nivel, ¿no? Entonces, un chat al que le decimos que abra un correo, que lo transforme, que extraiga un dato y que lo almacene en una carpeta, le podemos llamar un agente, pero en realidad es una automatización básica. ¿Qué sería un agente? Pues, por ejemplo, los primeros agentes que habréis utilizado muchos de vosotros son los Deep Research, las investigaciones profundas de ChatGPT. ¿Por qué sería un agente? Porque aunque es un chat, le estamos dando una misión, que investigue sobre algo, que nos dé un informe. Va a utilizar herramientas. ¿Por qué? Porque va a navegar por Internet. Va a construir su plan de acción. O sea, va a decidir dónde va a buscar, qué es lo que va a hacer. Y después tiene esa autonomía para crearnos ese informe final, porque le podemos matizar, le podemos dar cambios, pero él nos va a dar el informe que él considera que tiene que darnos, ¿no? Entonces, eso es un nivel de agente. Es dentro de un módulo, dentro de una aplicación, como puede ser ChatGPT, pero es un agente. Mientras que cuando le preguntamos y nos responde ChatGPT, pues estamos más en un modelo de asistente. Nosotros vamos a estar en esta parte de aquí. Los agentes 100% autónomos, hay muy pocos todavía. Manus, de origen chino, como decía Javier, pues China cada vez tiene un papel más importante aquí, sobre todo en el mundo open source. Quiere imponerse y está liberando muchísimas soluciones. Manus es un agente de IA, pues, que se puede acceder gratuitamente. ChatGPT los tiene, pero son de pago. Bueno, y vamos a ver cómo con herramientas se pueden construir, pues, este tipo de agentes que van a tener amplias capacidades y amplia autonomía para realizar acciones, ¿no? Entonces, en el MIP, pues vamos a tener nuestros propios agentes. Y bueno, para aquellos que recordéis la película, pues bueno, los Men in Black, que además, pues bueno, son algunos de nuestros compañeros de ISDI en las ceremonias de graduación. Pues bueno, pues vamos a tener nuestros propios Men in Black en ISDI en forma de agentes, ¿no? Entonces, ¿qué haremos? Pues bueno, pues una parte fundamental que pensamos es que uno de esos agentes te acompañe como tutor, ¿no? Te acompañe mejorando la experiencia de aprendizaje y la experiencia formativa, ¿no? Que te ayude a aprender más y mejor. Entonces, esto para nosotros, pues, va a ser una parte fundamental, ¿no? Integrarlo con el aprendizaje. A mí me gusta mucho el término de que no vamos a aprender de ella, sino que vamos a integrarla ahí en el MIP, ¿no? Otro va a ser una parte fundamental, ¿no? Pues como decía también Javier, esto va de liderar este cambio que va tan rápido, que es tan profundo, que es tan potente, ¿no? Entonces, qué mejor que tener, pues, ese copiloto profesional que te va a ayudar, te va a retar, te va a guiar en ese desarrollo profesional al que te vas a enfrentar, o al que ya te estás enfrentando, pero sobre todo con las herramientas que te va a dar el MIP, ¿no? Pues vamos a preparar a esa gente para que te ayude a preparar entrevistas, para que te haga seguimiento, para que te haga challenge a ti mismo, ¿no? Y que, bueno, pues alguien en quien tú confíes y con quien puedas interactuar, ¿no? En ese nivel. Y luego que el último es que sea tu motor de impacto, ¿no? Un agente que te ayude en tu productividad, que lo puedas adaptar a diferentes escenarios según tus necesidades y prioridades. Aquí, como decía Alberto, pues el troncal, que es todos los que hemos pasado por ISDI, pues
hemos pasado muchas horas dedicados a ese proceso de learning by doing, a poner en práctica la realidad, no solo a escuchar al profesor en clase, a hacer un examen, sino a remangarnos y a ponerlo y hacer de una realidad. Pues bueno, pues aquí va a tener un papel muy importante, ¿no? Tanto en tu productividad como de impacto en ese proyecto troncal. Ahora mismo estamos evaluando cuáles son las mejores herramientas. Esto va muy rápido. No se va a parecer nada lo que estamos viendo y lo que conocemos hoy en día de agentes con lo que veremos cuando termine el MIP. O sea, en este año vamos a ver un verdadero cambio y lo vamos a vivir en directo. Seguramente dentro de las clases del módulo, pues iremos viendo una parte importante va a ser novedades y aplicarlas cada vez que vayan saliendo y que se vayan liberando, las vamos a ir aplicando, ¿no?, en los agentes. Entonces va a ser un proceso pues muy emocionante, porque vamos a ir siguiendo el ritmo de la tecnología, ¿no? Esto es algo que ISDI y el MIP pues hacen muy bien y bueno, pues nosotros vamos a estar haciéndolo, ¿no? Así que va a ser muy divertido, ¿no? Pero ¿cómo lo vamos a hacer esto? O sea, una cosa importante es, o sea, aquí no va de programar agentes, no vamos a programar en Python, no vamos a hacer... el MIP es tecnológico, pero no es un programa de ingeniería tecnológica, no es un programa de herramientas, de aprender a utilizar solo herramientas y poner en marcha herramientas. Hay otros programas que están más especializados en lo que es aprender a utilizar herramientas. El MIP es un máster de negocio, pero donde aplicamos la guía, ¿no? Entonces, pero sí que vamos a necesitar arremangarnos un poco, ¿no? Entonces, pues bueno, pues partiremos de esos fundamentos de IA generativa y del prompt engineering para que todos estemos en una primera fase cómoda para crear esos agentes básicos, ¿no? Esto será la primera parte, y construir esos agentes básicos, pues que al principio pues serán un poquito más que chatbots con la ayuda que le demos, ¿no? Y después los haremos crecer. ¿Por qué? Porque veremos todo lo que son las herramientas que van a necesitar esos agentes, cómo los vamos a alimentar también, y ese acceso a datos, ¿no? Les vamos a tener que dar información, les vamos a tener que dar un comportamiento para que realmente nos den un fruto y sea diferencial, ¿no? Vamos a tener que analizar, ver y jugar con ese comportamiento de los agentes, y vais a poder jugar con el comportamiento de vuestros agentes para que se adapten a vosotros, y vamos a ver la orquestación de agentes, ¿no? Cuando tengamos más de un agente, cómo se comportan, cómo se deben comportar, ¿no? Y en la última fase, pues ya evaluaremos cómo está rindiendo esos agentes. Una parte muy importante, la parte de seguridad de los agentes. Se habla muy poco de la seguridad en la IA todavía, pero estamos viendo, pues Grok la semana pasada, pues un cambio que hicieron en su System Prompt ha causado que amenace, no sé si ha sido al presidente de Turquía, bueno, lo acaban de banear en el país directamente. Entonces, esto es muy importante. La parte de seguridad en toda lo que es la tecnología es muy, muy importante, y en los agentes va a ser también. Y como va a avanzar tanto, pues vamos a tener que ir muy pegados de esta parte. Vamos a ver la parte de publicación de agentes en función de la herramienta que estemos utilizando, hasta dónde nos va a dejar, que vamos a poder publicar, más allá de utilizarlo nosotros. Y luego pues vemos todo un tema de mejora continua, porque vamos a tener que estar mejorando la gente, porque van a salir novedades, porque muchos de vosotros, pues alguien lo querrá por un uso más básico, pero otros querréis acelerar, ¿no? Y finalmente, un tema que todavía está muy, muy en ciernes, que es la exportación de datos de los agentes. Es decir, claro, aquí todas las plataformas tecnológicas lo que quieren es que utilices su tecnología y te quedes en su tecnología, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver qué posibilidades hay de exportar esos datos de los agentes, de llevarnos esos comportamientos de acuerdo a otras plataformas, para que también cuando termine el máster, pues podáis llevaros esa parte, ¿no? Entonces, este es el cómo lo haremos, ¿no? Entonces, no se trata de un programa, como decía Alberto, de enseñaros, de daros una clase magistral de prompting, sino aquí vais a estar aplicando prompting en agentes desde el primer día. ¿Vais a programar? No hará falta. ¿De acuerdo? O sea, vamos a tener un comportamiento técnico, la tecnología es muy importante, pero no limita, no es un programa de ingeniería, ¿no? Entonces, pues bueno, pues esto es lo que vamos a ver sobre agentes. Entonces, nada, pues con muchas ganas de veros, de esperar que os subáis a este barco, y que va a ser muy emocionante pues este proceso. Y yo creo que sin más ya pues le paso la palabra a Claudia, que es nuestra compañera de admisiones. Oye, antes de que le pases perdona, que me salto el protocolo aquí, Javier, porque me ha encantado lo que has dicho, y me ha hecho reflexionar, porque hace 2 meses le preguntaron a Bill Gates que cuál es la profesión que más va a cambiar como consecuencia de la revolución de la inteligencia artificial. Y él dijo que la de profesor. Y esto a mí me lleva, o sea, estoy de acuerdo con él, me lleva haciendo pensar mucho tiempo.
Y este cambio tan radical que estamos haciendo en el MIB y en ISDI es fundamental por una razón muy sencilla, porque a través de la IA y a través de la generación de este tipo de agentes que vais a hacer vosotros, lo que vais a hacer es acelerar vuestro proceso de aprendizaje. Y esa aceleración de vuestro proceso de aprendizaje se convierte en la mayor ventaja competitiva que podéis tener en este momento como personas. Y esto es algo que, honestamente, y desde la humildad, no hay ninguna escuela de negocio que esté abordando este tipo de cambio metodológico en la enseñanza tan fuerte como el que estamos viendo aquí. Aprovecho, Javier y Alberto, para felicitaros porque creo que es valiente, pero creo que va a marcar el paso. Así que no quería dejar de decirlo y perdona que me salte el protocolo. Y Claudia, ahora sí, todo tuyo. Nada, Javier. Bueno, pues yo soy Claudia Carmona, soy responsable de admisiones aquí en ISDI y bueno, por resumiros y haceros poneros un poco en situación, desde el Departamento de Admisiones lo que hacemos es orientar a todas aquellas personas que están interesadas y están evaluando realizar cualquiera de nuestros programas. Y en estas sesiones en las que hacemos desde el Departamento de Admisiones, sobre todo el objetivo que tenemos es intentar entender muy bien qué necesita la persona que está al otro lado y ver dentro de nuestras opciones, pues, cuál es la más acertada y cuál es la mejor, ¿no? Entonces, bueno, os voy a contar muy rápidamente. Javier, ¿puedes pasar la siguiente? Vale, fenomenal. ¿Cuáles son los datos claves de este programa, ¿vale? Del MIP, que es el programa que acabamos de hablar, que, por cierto, enhorabuena también a Alberto y Javier, porque con esto último que acababa de contar Javier ha habido una evolución increíble en el programa. Y nada, os resumo muy rápido cómo lo hacemos posible, ¿vale? Tenemos dos formatos, tenemos el formato presencial en Madrid y en Barcelona, tenemos un formato online con clases en directo, donde tenéis que conectaros y llevar el programa de una manera lo más parecida a estar en el aula, ¿vale? Pero desde donde queráis. Y empezamos en octubre, ¿vale? Empezamos muy pronto. El programa tiene una duración de 9 meses y en el caso de que alguno de vosotros decida hacerlo en formato presencial, lo llevamos a cabo en fines de semana, viernes por la tarde y sábados por la mañana. Y en el caso de quererlo realizar en el formato online, tendremos clases los martes y los jueves de 6 a 8 y un miércoles al mes también de 6 a 8, ¿vale? Así que bueno, esto es simplemente una información muy básica para aquellos que estéis por aquí conectados, que podáis conocer un poquito más. Pero, Javier, si me pasas a la siguiente presentación, os explico cómo tendríais que hacer todo este proceso de admisión en el caso de que estéis interesados, ¿vale? Nosotros siempre, como os decía, hacemos un asesoramiento personalizado, ¿vale? Con alguna persona de nuestro equipo, con el equipo de admisiones. Y como os decía, que lo que hacemos es, pues, escuchar muy bien a la persona que está al otro lado, entender muy bien qué necesita y explicar también, pues, el programa, cómo se lleva a cabo, metodología y sobre todo lo que intentamos es, pues, hacer un match, ¿no? O sea, que a la persona que tenemos al otro lado le cuadre nuestra formación, nuestro programa y al revés, ¿vale? Entonces, bueno, cuando hacemos este asesoramiento y confirmamos que este es el programa, lo siguiente que vamos a realizar es una entrega de documentos, ¿vale? Os vamos a solicitar una serie de documentos. Son documentos que todo el mundo tenemos muy a la mano, ¿vale? DNI o pasaporte, CV o LinkedIn, expediente académico, vida laboral y carta de motivación, ¿vale? Y después todos estos documentos, pues los presentamos a un comité de admisión junto con la resolución de una entrevista que también hacemos de admisión con el equipo directivo del programa MIP, ¿vale? Hacemos dos entrevistas, una previa con el equipo de admisiones y otra con la dirección del programa, ya para confirmar, pues, unos requisitos un poco más concretos y también para resolver dudas un poco más técnicas del programa si es necesario, ¿vale? Todo esto lo presentamos a un comité de admisión y en este comité, pues, se evalúa que la persona cumple con todos los requisitos, que está preparada para hacer el programa y finalmente, pues, comunicamos desde el Departamento de Admisiones tanto la admisión al programa como todo lo que ya necesitamos para formalizar la matrícula, que básicamente son datos más personales, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, os dejo por aquí un teléfono de contacto que podéis escribirnos además a través de WhatsApp. Va directamente a nuestro departamento de admisiones para aquellas personas que estéis por aquí
que queráis ampliar información, que queráis resolver dudas sin ningún tipo de compromiso, por favor escribidnos, ¿vale? Que desde el Departamento de Admisiones estaremos encantados de ayudaros en lo que necesitéis. Estamos además ahora mismo en pleno proceso de admisión, ¿vale? Hay ya personas que están ya matriculadas, otras que están ahora mismo en ese momento de hacer entrevistas. Es un momento además muy decisivo porque las vacaciones están a la vuelta de la esquina y la gran mayoría de vosotros tomáis estas decisiones antes de iros de vacaciones. Así que os invitamos a que todos aquellos que estéis dando una vuelta, pues no lo dudéis y nos contactéis para que os podamos ayudar en todo lo que necesitéis. Si necesitáis conocer la escuela, conocer instalaciones, lo que haga falta, estamos a vuestra disposición. Y bueno, yo creo que con esto terminamos, ¿no? No sé si alguno de vosotros quiere aportar algo más. Os dejamos también por aquí mi email y el teléfono. Y no sé si hay alguna duda o alguien quiere comentar algo más antes de que cerremos. ¿Nadie tiene ninguna duda por aquí? Bueno, pues lo dicho, lo que necesitéis, aquí estamos a vuestra disposición, Alberto, Javier, Rodríguez Zapatero, Javier Romero, todos también, si alguno de vosotros necesitáis que tengamos alguna sesión, videollamada, lo que sea, siempre estamos todos dispuestos a hablar con candidatos, con interesados, así que bueno.